Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con formato de clase teórica asincrónica. En esta oportunidad el tema convocante es la estructura en arquitectura. En general, la palabra estructura remite a aquello que da orden. La Real Academia Española define a la noción en términos de disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto, distribución y orden de las partes importantes de un edificio, distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio como un poema, una historia, y armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que, fija al suelo, sirve de sustentación a un edificio. En arquitectura, el término alude tanto a la disposición, modo de estar relacionadas, distribución y orden de las partes de un edificio, como al conjunto de elementos que le sirven de sostén. En relación a la obra arquitectónica, la noción de orden habilita considerar la disposición geométrica de los elementos de la estructura en función de determinadas proporciones. En otras palabras, mediante la voz estructura, referimos de forma indistinta a la estructura de sostén del edificio y al conjunto de elementos que lo dota de proporciones. Como veremos más adelante, en ciertos casos, la disposición de los elementos de la estructura da solución conjunta a las demandas de orden y sostén del edificio. La aproximación a la noción de estructura como sistema de sostén demanda comprender los esfuerzos o solicitaciones que afectan a los elementos que la componen en función de su colocación relativa dentro del conjunto. Además, es clave identificar de qué forma se comportan estos elementos y en qué medida gravitan su condición formal y material. Por ejemplo, identificamos que las piezas que caracterizan la estructura del templo griego son el arquitrabe de dintel, que a su vez conforma el entablamento, y la columna. El arquitrabe es afectado por esfuerzos de flexión, consecuentes con la acción de cargas gravitatorias devenidas del peso del frontón y la cubierta, y las reacciones equivalentes y en sentido contrario de las columnas sobre las que se apoya. En relación con su materialidad, debemos apuntar que la exigua capacidad de la piedra de resistir los esfuerzos de tracción derivados de la flexión es compensada por la colocación de columnas próximas. En este caso, comprobamos la concordancia entre la dimensión material de la estructura como sistema de sostén y conjunto de elementos que compone, ordena y da medida y proporción a la obra arquitectónica. Por su parte, la columna es comprimida por la carga recibida de los arquitrabes y la reacción equivalente y en sentido contrario del basamento sobre el que se apoya. Finalmente, el basamento transfiere el peso del conjunto al suelo. En determinadas obras, además, la identificación de la estructura como conjunto de elementos habilita a aludir a la dialéctica entre lo permanente, la estructura de sostén, y lo transitorio, la cubierta, los cerramientos y los tabiques divisorios. Otro es el caso de las estructuras murarias, caracterizadas por condensar en determinados paramentos el ordenamiento y sostén de la obra arquitectónica. Estas construcciones, en las que no es posible distinguir un sistema de sostén independiente, habilitan diferenciar entre muros portantes y muros divisorios o de cerramiento. Los primeros tienen la doble finalidad de demarcar el espacio arquitectónico y trasladar las cargas gravitatorias a las fundaciones. Los segundos delimitan o subdividen los espacios arquitectónicos. En general, el muro es sometido a esfuerzos de compresión consecuentes con la acción de cargas gravitatorias y la reacción equivalente del suelo. En estas construcciones, el vano, en tanto ausencia del muro, demanda la colocación de una pieza accesoria, el dintel, cuya finalidad es transferir el peso de lo colocado por sobre la abertura al muro en el que se recorta. Al igual que el arquitrabe en el templo griego, el dintel se ve afectado por esfuerzos de flexión. La flexión, como todos sabemos, implica la combinación de fuerzas opuestas de tracción y compresión que tienden a deformar el elemento. Debido a su escasa capacidad de respuesta a solicitaciones de tracción, los dinteles ejecutados en piedra dan como resultado vanos de ancho o luz mínima. Disciplinarmente, la construcción muraria remite al espacio de la caverna. Implica una operación arquitectónica que conceptualmente define el espacio mediante el vaciado, es decir, la sustracción antes que el montaje de piezas. De ahí, en parte, la imposibilidad de identificar a la estructura como sistema o conjunto
conjunto de elementos independientes. Ahora bien, la estructura de sostén independiente como conjunto de elementos plausibles de ser distinguidos en la obra arquitectónica cuenta con un vertiginoso desarrollo entre los siglos XVIII y XIX. Su difusión cobró impulso en función de dos teorías elaboradas en torno al análisis estructural de modelos contrapuestos de cabañas primitivas. La primera de ellas por Logier en 1753 y la segunda por Semper en 1851. Para Logier, la estructura de la choza ideal es constituida por columnas, arquitraves y un frontón. En este caso, la forma es definida por la estructura trilítica en cuanto orden constructivo. Posteriormente, ciertos planteamientos en clave formal en torno a la estructura fundaron líneas de pensamiento alternativas al clasicismo. Esta cuestión cobró peso en las teorías de Semper, Bettiger y Viollet-le-Duc. La teoría de Semper se sostiene en la definición de 4 elementos: el hogar, el montículo, el techo y el cerramiento. A diferencia de Logier, Semper otorga especial énfasis al cerramiento entretejido de origen textil que envuelve la cabaña, la protege de los vientos y regula el clima interior. De las ideas de Semper derivan, por ejemplo, las reflexiones de Adolf Loos en el principio del revestimiento. Para Semper, la envoltura, y para Loos, el revestimiento, caracterizado por su ligereza, delimitan el espacio, enmascaran los trasiegos de la construcción y subordinan a la estructura. Entre otras, estas teorías dan pie a la producción arquitectónica de Otto Wagner y otros arquitectos en Viena a principios del siglo XX. En la Tectónica helénica, una obra de 1852, Bettiger distingue la forma núcleo o esquema de comportamiento estático de la estructura, que es invisible a los ojos, de la forma artística, que caracteriza y explica la función de sus elementos y que se corresponde armoniosamente con la esencia de la forma núcleo. En base a sus estudios sobre la ornamentación de los templos griegos, Bettiger plantea que la arquitectura se compone de piezas o elementos que transmiten fuerzas. Entonces, la finalidad del ornamento es comentar esa función mecánica. Por ejemplo, en la columna corintia, el acanalado pone en evidencia el sentido de las fuerzas de compresión y las hojas de acanto hacen visibles las cargas gravitatorias en el punto de transferencia de esfuerzos del arquitrabe a la columna. Y mientras que Semper presenta la idea de transfiguración de la estructura a través de un envolvente de raíz textil, Viollet-le-Duc, en sus charlas de arquitectura de 1863, despliega una línea de pensamiento que promueve la fuerza mítica de la verdad de la estructura. Esto es, la directa correspondencia entre estructura y forma arquitectónica y la concordancia entre el sistema estructural y su representación decorativa. Para el arquitecto francés, la estructura es el principio generativo y organizativo de la forma y razón interna en función de la cual se da forma a cada uno de los elementos. Es un marco independiente de los estilos, que permite explicar racionalmente la forma y establecer criterios de coherencia, verdad y proporción entre llenos y vacíos. El paso decisivo a la distinción material y constructiva de la estructura del sostén devino del purismo formal al que aspiró Le Corbusier en Después del cubismo, obra de 1918, y hacia una arquitectura de 1923. Su mayor aporte radicó en la búsqueda de una simplificación que permitió reducir cada una de las partes de la obra arquitectónica a elementos organizados en torno a un sistema reglado por una rigurosa sintaxis, autónoma y universal, que libera a la obra de toda carga representativa. Le Corbusier postuló limpiar el lenguaje plástico de cualquier connotación representativa o parasitaria y dar lugar a la pureza geométrica y las superficies lisas que caracterizan la producción industrial. A tal fin realizó 2 movimientos. Emancipó a la estructura del envolvente e innovó constructivamente. Los materiales que llenaron el camino para la consecución de su propósito fueron el hormigón armado y el rowcast, una terminación superficial que disolvió toda referencia constructiva y transfiguró al envolvente en un lienzo tesado. Como señala Rigotti, la distinción entre esqueleto estructural y envolvente como entidades o elementos diferenciados habilitó la delimitación del espacio bajo el velo de una superficie sin suturas que, relevada de toda referencia tectónica, se integró a un juego plástico autónomo.
La arquitectura moderna encontró un lenguaje propio a partir del desarrollo de la estructura en esqueleto. Entonces, habilitó la construcción en altura e independizó la función portante de los cerramientos y tabiques que se limitaron a delimitar el espacio con libertad de grosor y opacidad. De esta forma, la definición de los espacios interiores se emancipó de la estructura, interconectándose entre sí y con el exterior. Esta renovación del programa disciplinar es asimismo confirmada en las casas de ladrillo de Mies van der Rohe, de raíz estereotómica, masiva, pétrea, pesante, heredera de las construcciones murarias, en las que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera continua y donde la continuidad constructiva es en apariencia completa. En estos casos, la incorporación de piezas estructurales metálicas y el desarrollo tecnológico del hormigón armado habilitaron una mayor apertura de vanos y el diseño de espacios interiores desde los cuales se contempla la naturaleza en términos de paisaje expuesto como cuadro sobre el muro. Otro es el significado que adquirió el sistema de sostén al configurar el esqueleto estructural en los edificios comerciales construidos en el Loop de Chicago en las dos últimas décadas del siglo XIX. Al decir de Colin Rowe, el edificio comercial no precisó más que una circulación elemental y ámbitos bien iluminados, y en ningún caso demandó elaboraciones espaciales complejas. En estas obras de concepción primordialmente utilitaria, la retícula neutral configurada por la estructura de sostén definió la forma y estableció un andamiaje racionalizado al que quedaron subordinadas las demás partes. Su finalidad fue resguardar la economía de la producción edilicia. Conceptualmente, navegó a contracorriente del simbolismo implícito en el rascacielos neoyorquino y de las vanguardias progresistas europeas. No derivó de un programa o teoría arquitectónica, sino que fue instrumento lógico de la inversión inmobiliaria. Su difusión, promovida inicialmente por las empresas productoras de perfiles laminados de la costa este de los Estados Unidos, dio lugar a la innovación tecnológica y al desarrollo de un sistema básico que, paradójicamente, impulsó una vertiginosa actualización de la cultura arquitectónica. En el caso del Carson Speer & Scott Center, la envolvente, despojada de su capacidad portante, se adhiere al esqueleto estructural, lo enmascara y lo interpreta. Lo que cambia en términos significativos es el diseño de la envolvente como elemento levitante. No es casual que Sullivan prevea una faja acristalada en el basamento del edificio que resuelve en términos de pantalla inmaterial, acompañada por el desarrollo de una envoltura suspendida, aparentemente suspendida, de la cornisa del último nivel en correspondencia con las indicaciones de Semper sobre el diseño de la cortina colgante. Según entiende Colin Rowe, la evolución de la grilla estructural culmina de manera pulimentada en el proyecto de Mies van der Rohe para el campus del IIT, desarrollado en la década de 1940. Y posteriormente aparece condensada en obras emblemáticas del mismo arquitecto, como Promontory Apartments de 1949 y Lakeshore Drive, construido entre 1948 y 1951. En proyectos posteriores, como el edificio Seagram, el arquitecto alemán recurre una vez más a la grilla estructural como armadura de sostén y conjunto de elementos que dota de proporciones y ritmo a la obra arquitectónica. En parte condicionada por una normativa que promueve la preservación de las estructuras metálicas en caso de incendio, las columnas de acero son embebidas en hormigón y este, a su vez, revestido con una chapa de acero pintado. Al decir de Ami Rigotti en la obra de Mies van der Rohe, hay más efecto que verdad, hay más orden que construcción, lo cual otorga a la palabra construcción un sentido gramatical antes que constructivo. No es construir en el sentido de edificar, sino dar orden a la construcción. Al fin y al cabo, la cuestión a destacar en esta obra no es tanto la estructura como el ritmo de la ascética envolvente de cortinas colgantes que, conceptualmente, caen desde lo alto. El ritmo de la cortina en cuestión es marcado por la separación de parantes sobrepuestos al plano de la carpintería. Estos parantes son idealmente contrafuertes que, al tiempo que componen y modulan las caras del edificio, trasladan las cargas de viento perpendiculares al plano de la fachada a las losas de los entrepisos.
En el pabellón, diseñado por el mismo arquitecto para la sede del College of Architecture del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago, la estructura puede igualmente comprenderse como armadura de sostén y conjunto de elementos que dota de proporciones y ritmo a la obra arquitectónica. El sistema estructural se orquesta en la colocación de 4 pórticos metálicos equidistantes, cuyas vigas se sobreponen a la cubierta. La cubierta se encuentra suspendida de las vigas que, sometidas a esfuerzos de flexión, transmiten las cargas gravitatorias a las columnas. Las columnas, colocadas en el perímetro del edificio, transmiten las cargas recibidas de las vigas principales a las fundaciones y éstas al suelo. En línea con las columnas se colocan los cerramientos. Los parantes de la carpintería subdividen el módulo mayor, definido por las columnas, con un ritmo equivalente a la sexta parte de la separación entre pórticos en su franja superior. A nivel del suelo, estos módulos son, a su vez, partidos en dos para dar medida a las hojas de abrir. Por otra parte, los pórticos de los extremos se encuentran retraídos respecto del término de la pieza arquitectónica, aportando al efecto de volumen levitante. En nuestra ciudad podemos apreciar el trabajo de arquitectos atentos a la producción de Mies van der Rohe. Entre otros, se destaca el proyecto de Mariotti, Valenti y Molteni para la compañía aseguradora de la Segunda de 1955. Y el edificio Copacabana de los ingenieros Pergomet y Canter de 1965. Estas obras, que exhiben rasgos formales semejantes, ponen en evidencia el interés compartido por un grupo de arquitectos modernistas respecto de indagaciones en relación con la estructura de sostén entendida como grilla espacial. Aquí la estructura se expone, modula y entiende como retícula, y los cerramientos aspiran a una transparencia ideal que alterna con planos de colores, dando lugar a un lenguaje entroncado en un filón disciplinar que suscitó filiaciones formales con vanguardias artísticas de posguerra, ligadas al arte concreto de absoluta actualidad en el debate internacional. En Buenos Aires, el conjunto Rioja representa una apuesta por la construcción de una ciudad vertical, con bloques en altura, a la que se da forma en un emplazamiento próximo al centro de la ciudad. Una de las claves del modelo se encuentra en la relación entre máxima concentración y eficacia funcional. El complejo se compone de un total de 445 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, repartidas en 7 torres de 18 pisos de altura, conectadas por 12 puentes que, a nivel de los pisos 3, 4, 5, 9 y 10, alojan las unidades de menor superficie. Esta obra admite ser definida como un sistema en el que pueden verificarse elementos permanentes y transitorios. Y prevalece la idea de que el orden urbano solo es posible en tanto asegure la autonomía de los distintos edificios, entendidos como elementos, con vínculos orgánicos entre sí, pero con distintos ciclos vitales, por los que pueden resultar sustituibles o agregables en el tiempo. El complejo al que hacemos mención se hace eco del rico ambiente cultural de la Inglaterra de la segunda posguerra. Como forma programática y espacial de complejas relaciones, se aproxima al modelo de ciudad en el espacio elaborado a principios de la década de 1960 por los británicos Arkwright y los metabolistas japoneses. En aquel momento, las combinaciones de torres, tiras, placas, puentes, patios aéreos, escaleras y circulaciones horizontales comunes fueron las herramientas más utilizadas. En este caso, una grilla estructural de hormigón armado a la vista define formalmente el conjunto edilicio, permite absorber los cambios dimensionales entre las plantas y recibir la carga de los puentes. La estructura de sostén se compone de núcleos constituidos por tabiques en formas de cajón, en coincidencia con las circulaciones verticales, y una trama de columnas, vigas y losas de magnitudes constantes, ejecutadas con encofrados metálicos normalizados. Los cerramientos, rehundidos respecto del plano estructural, están ejecutados en ladrillo común de 15 centímetros de espesor y terminados con un revoque plástico salpicado de color rojizo que los distingue. Pese a una factura en gran parte artesanal, esta operación pone de manifiesto la aparente voluntad de representar una estructura de sostén permanente complementada con células funcionales intercambiables.
En sintonía con las ideas que circulaban en aquel momento, en el conjunto Rioja se verifica además una vocación tecnológica cuya articulación con la estructura circulatoria y espacial es revelada por los puentes como elementos representativos de las innovaciones en materia de ingeniería estructural aplicada a la arquitectura. Con una luz libre cercana a los 18 metros, estos puentes incorporan vigas de hormigón postezado y tensores a la vista. Pero no todos pensaron que el sistema de sostén tenía que basarse en una grilla. Por ejemplo, en el edificio para Johnson Works de 1936, Wright indagó soluciones estructurales cuya plástica remite formalmente al árbol u hongo mediante la disposición de un núcleo o columna central sobre la que hace rotar el espacio interior. En un mismo sentido, podemos también destacar el monumental pórtico que la arquitecta Lina Bobardi diseña para suspender las salas de exposición del Museo de Arte de San Pablo a mediados de la década de 1950. El volumen correspondiente a las salas de exposición, que idealmente representa una caja de cristal en suspensión, transmite las cargas gravitatorias a las vigas de los pórticos y estas, a su vez, las trasladan a las columnas que descargan en el subsuelo. La sección transversal nos permite diferenciar a la izquierda la pieza arquitectónica alineada con la avenida Paulista, del área soterrada hacia la derecha, donde se encuentran las salas de exposición para piezas de gran porte y áreas técnicas, y el espacio público intermedio que a nivel de la calle articula al proyecto con la ciudad. Este sistema estructural aporta, por una parte, a la disposición de espacios expositivos sin particiones o subdivisiones internas. Y por otra parte, a la aparición de una plaza pública cubierta, comprimida por las salas suspendidas por sobre el nivel del suelo. 4 décadas más tarde, Álvaro Siza proyectó una cubierta tensada de 2 pórticos laterales para el pabellón de Portugal en la exposición de Lisboa. El punto focal del proyecto es la plaza pública bajo la sombra de la cubierta. Esta cubierta se comporta conceptualmente como un toldo que delimita el espacio de la plaza y es formalmente definida por la curva catenaria resultante del equilibrio entre las cargas gravitatorias devenidas del peso del hormigón que la estabiliza y la tensión de los cables anclados en los pórticos laterales. Estos pórticos, complementados por una serie de contrafuertes intermedios de gran masa, toman el tiro transversal de la cubierta y lo trasladan a las fundaciones. Otro es el sentido de la estructura en obras como el Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry en la década de 1990. En el marco del proyecto de reconversión de la ciudad española, el edificio es ideado como ícono representativo de la nueva Bilbao. Gehry realiza una operación escultórico-arquitectónica equiparable a la llevada a cabo por el danés John Hudson en Sídney en la década de 1970. A pesar de mantener la altura de los edificios cercanos, el proyecto de Gehry se destaca del entorno por su silueta singular, materiales atípicos y apariencia caótica que suscita la contraposición fragmentada de volúmenes con formas regulares cubiertas de piedra, formas curvas revestidas en titanio y grandes muros de cristal. En este caso, la definición inicial de la forma fue realizada de manera analógica por intermedio de maquetas, primeramente con materiales que permitieron una rápida aproximación al volumen para pasar, de forma gradual, a modelos más precisos. A partir del escaneo de las maquetas físicas, la resolución final de la forma fue alcanzada por medios digitales. La complejidad geométrica de las superficies curvas requirió la utilización de CATIA, un avanzado programa de diseño, en aquel momento, desarrollado por la empresa francesa Dassault para la industria aeroespacial. Fue esta la primera obra de arquitectura proyectada mediante sistemas BIM. En aquel momento, construir el diseño de Gehry fue un reto por su complejidad desde varios puntos de vista, pero fundamentalmente por su complejidad geométrica. Tal complejidad hizo necesario traducir las curvas del modelo original a otras susceptibles de ser fabricadas. En función del tema que venimos tratando, es relevante destacar que, en este caso, la estructura es subsidiaria de la forma. Su rol es restringido a la necesidad de sostén del edificio. La estructura primaria es conformada por una malla de 3 metros de lado y realizada con perfiles metálicos rectos.
Estos perfiles se ensamblan entre sí para formar un único y complejo poliedro rígido. Para conseguir las superficies de doble curvatura a partir de la geometría facetada de la estructura primaria, se dispuso una doble trama de generatrices. La primera es determinada por tubos circulares de acero galvanizado que definen, a modo de curvas de nivel, la forma horizontal a intervalos de 3 metros. La fijación a la estructura primaria se realiza mediante perfiles perpendiculares al plano de la fachada que permiten absorber las diferencias entre las dos geometrías. Sobre esta estructura secundaria, un tercer nivel estructural permite definir la curva vertical. La estructura terciaria está formada por perfiles abiertos en C, situados cada 60 centímetros, sobre los que se sujetan las diferentes capas de la envolvente, que es revestida con placas de titanio. En contraposición al caso anterior, cabe mencionar la casa de piedra, proyectada por Herzog y de Meuron a mediados de la década del 80. En esta obra, los arquitectos suizos recuperan la grilla de hormigón como armadura de sostén y conjunto de elementos que da medida a la obra arquitectónica. Como podemos apreciar en este detalle, en planta, los muros de piedra que remiten a la construcción muraria estereotómica son la cara externa de una envolvente heterogénea de cierta complejidad, compuesta asimismo por materiales aislantes y de terminación interior. Como podemos apreciar en las esquinas del prisma, que define formalmente la obra, las columnas son colocadas por detrás del cerramiento, transfiriendo a este un aparente rol de sostén. Es esta una operación arquitectónica mediante la que se velan parte de los elementos de la estructura, que aspira al efecto, antes que la verdad constructiva o estructural en el sentido definido por Viollet-le-Duc. En la Casa de la Cruz, la idea de que el peso no sea el problema, sino la solución, lleva a Rafael Iglesias a representar una lucha de cargas inestables que, mediante la administración de brazos de palanca, distribuye asimétricamente, logrando el equilibrio. En esta obra, antes que los elementos de la estructura, el arquitecto pone en juego una forma estructural compuesta por 3 volúmenes apilados. Los muros que definen estos volúmenes están compuestos por un tabique de hormigón de sostén revestido por ladrillos simplemente apoyados sobre su cara externa. En este caso, el muro de ladrillos perfecciona la representación y cumple eficazmente en denunciar su condición de revestimiento. Para concluir, haremos referencia al Parque de Diversiones, una de las obras en las que Iglesias expone su interés por los elementos de la estructura. En este edificio, alejado de la imagen habitual para el programa en cuestión, Iglesias expone un sistema estructural basado en principios simples, logrado con elementos originales en el sentido de la novedad, pero también en el de lo originario, de lo arcaico. Esta búsqueda de originalidad no supone la utilización de elementos nunca antes empleados, sino que consiste en combinar algunos elementos de una manera nunca antes vista, consiguiendo, de esta forma, que una serie de troncos sirva de columnas para soportar el peso de una losa de hormigón que al comprimirlos los mantiene estables. Los esquemas que estamos apreciando sintetizan el proceso constructivo y propician comprender la lógica estructural. El gráfico de la izquierda muestra que en un primer momento se posicionan y colocan puntales a los troncos para que mantengan la vertical. Inferimos que seguidamente se construye la losa de hormigón. Una vez que el hormigón endurece y entra en servicio, se retiran los apuntalamientos y el conjunto permanece estable. En el mismo predio, otra es la oportunidad para reflexionar, dinamitando un programa cosificado por la arquitectura. En el marco de un espacio de la fiesta, del absurdo, como es un parque de diversiones, Iglesias ubica los baños en el ingreso. Según lo entiende Graciela Silvestri, este largo pabellón en la entrada del parque no deja de resultar irónico, en tanto que aquello que se exhibe y se hace público es uno de los actos más íntimos de la vida. En todo ello, el rol de la estructura es determinante. Esta estructura está compuesta por un tabique central zigzagueante que aloja los boxes de sanitarios y 2 losas en voladizo correspondientes al piso y a la cubierta del edificio. El cerramiento es realizado con perfiles autoportantes de vidrio translúcido. Acerca de este edificio, escribe Iglesias que su estructura propicia, por un lado, el grado de privacidad
capacidad que requieren estos ámbitos y por otro, observar el transcurrir de las personas en su interior, dando seguridad y a la vez convirtiendo a la arquitectura en obra teatral. Nada más, muchas gracias.